Ministerio de Salud de Gaza reportó que los bombardeos de Israel mataron desde el 7 de octubre a 15.899 palestinos, el 70% mujeres y niños. Con las comunicaciones cortadas en el norte del enclave, decenas de tanques israelíes incursionan en el sur, donde zonas residenciales se quedaron sin electricidad. Como vinculante, de esta manera definió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el referendo realizado el domingo sobre la soberanía de la región rica en petróleo y minerales del Esequibo en Guyana. Desde el gobierno guyanés afirman que no pueden descartar una invasión por parte de Caracas. Y el servicio de música en streaming Spotify anunció que recortará alrededor del 17% de su plantilla a nivel global para aumentar su rentabilidad. Según el director ejecutivo, se trata de una reorientación estratégica. Analizamos en esta emisión. Muy buenas noches, estamos de regreso con las principales noticias internacionales para este nuevo informativo de France 24 en español que comenzamos en Medio Oriente. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que los bombardeos de Israel mataron a 15.899 palestinos, el 70% mujeres y niños. Este lunes se reportaron al menos 50 muertos en 2 escuelas que albergaban desplazados. Con las comunicaciones cortadas en el norte del enclave, decenas de tanques israelíes incursionan en el sur. Israel anunció bombardeos contra posiciones de Hamás en Han Yunis y también en Rafah. Allí, precisamente, donde deberían encontrar refugio los palestinos, varias zonas residenciales se quedaron sin acceso a la electricidad. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud celebrará de forma extraordinaria una sesión para discutir las condiciones sanitarias que se viven en Gaza y en Cisjordania. Marina Sardinia tiene los detalles. El sur de Gaza también en llamas. El ejército israelí confirmó que sus objetivos en el norte casi se han cumplido, a la vez que expande su invasión militar terrestre al sur del sitiado enclave, donde miles de gazatíes han llegado desplazados de otras regiones y ahora están siendo alertados con nuevas órdenes de evacuación, que afectan también a los centros de la Organización Mundial de la Salud. Hoy la OMS recibió una notificación de las Fuerzas de Defensa de Israel de que deberíamos retirar nuestros suministros de nuestro almacén médico en el sur de Gaza en un plazo de 24 horas, ya que las operaciones terrestres los dejarán fuera de uso. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó el Hospital Europeo en Han Yunis, desde donde denunció las atrocidades contra la población civil en Gaza. Los ataques israelíes han matado a casi 16.000 personas, el 70% eran mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí. Tenemos que encontrar soluciones a esto. No podemos dar la espalda a lo que evidentemente es un fracaso moral ante la comunidad internacional. Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras se movilizaron para exigir un cese el fuego inmediato. En casi 2 meses de guerra, 3 trabajadores de la organización han fallecido bajo las bombas israelíes. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Israel, esta guerra no se está librando solo contra Hamás, se está librando contra toda Gaza, a cualquier precio. Incluso las guerras tienen reglas, pero el gobierno de Israel las está quebrantando claramente con su estrategia militar basada en la desproporcionalidad. Periodistas locales y ONG sobre el terreno alarman de que ningún lugar es seguro en el enclave, después de que Israel retomara sus ataques con mayor dureza tras el cese de la tregua con Hamás el pasado viernes. Como vinculante, de esta manera definió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al referendo realizado ayer domingo sobre la soberanía de la región del Esequibo en Guyana. La consulta contó con más de 10 millones de votos, según el Consejo Nacional Electoral. Desde el gobierno de Guyana dijeron estar en alerta y también advirtieron que no pueden descartar incluso una invasión por parte de Caracas. Juan Pupiale tiene los detalles. Entre la política y lo divino, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió este lunes la legitimidad del referendo para convertir la región del Esequibo en Guyana en un nuevo territorio del gobierno de Caracas. Maduro respaldó esa votación junto con la directiva del Consejo Nacional Electoral, que asegura que más del 95% de 10,4 millones de votantes dijeron sí a que el Esequibo pase a ser de Venezuela. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Con 160.000 kilómetros cuadrados, el Esequibo es una región potencialmente rica en petróleo y con recursos minerales como oro, que supone más de 2/3 del territorio guyanés. En declaraciones a la prensa, su gobierno dijo no bajar los brazos incluso ante una invasión desde Venezuela. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos que estar atentos en este periodo venidero porque el liderazgo de Venezuela ha demostrado ser muy impredecible.
Países como Estados Unidos o Brasil se pronunciaron este lunes a favor de una solución pacífica, mientras que algunos venezolanos se hacen eco de una aparente falta de concurrencia en las urnas que se reportó a lo largo del día. Pasé por varios centros y todo siempre estuvo así. O sea, no sé dónde sacaron esa cantidad de gente que supuestamente votaron por el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia pidió en la antesala de la votación mantener el statu quo sobre la región y resaltó que un fallo sobre el conflicto puede tardar años. Avanzamos con más información en France 24 en español. El servicio de música en streaming Spotify anunció este lunes que eliminaría alrededor de 1.500 puestos de trabajo para reducir costos, una cifra que representa el 17% de su fuerza laboral. Se trata de la tercera ola de recortes de personal. Recordemos que el grupo sueco ya había anunciado en enero la supresión de 600 empleos y otros 200 en junio. Estas medidas hacen parte de una ola de despidos en el sector tecnológico desde principios de 2023 en gigantes estadounidenses como por ejemplo Meta, Alphabet o Amazon. Para analizar este escenario nos acompaña Ariel Corgatelli. Él es experto en tecnología y consultor de tecnologías de la información. Ariel Corgatelli, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Bueno, este recorte de Spotify, como decíamos, se suma a las de otras empresas del área de la tecnología. ¿Cómo describiría usted el escenario actual de este sector a nivel global y particularmente en Estados Unidos? Y el sector realmente está un poco complicado. Recordemos también que con la pandemia, y un poco lo que dice Daniel Ek, es el cofundador de Spotify, él explicó que en el 2020 se tomaron muchísimos empleados y se duplicó, inclusive estaban hablando de que se había duplicado un poco la capacidad, digamos, de empleados en Spotify a nivel mundial, y habían dicho a principio de año, más allá de los dos despidos que hicieron de 600 y 200 personas, que los despidos iban a ser paulatinos del 2024 al 2025, pero después del informe digamos, de ingresos económicos que tuvo hace poco, bueno, decidieron hacer ese tipo de recortes. Pero se está viendo de forma muy, muy fuerte el recorte en todas las empresas a nivel tecnológicas. Creo que se hizo mucha contratación en el tiempo de la pandemia y bueno, después se empezaron a deshacer de los empleados. Eso se vio muy fuerte en todo el mundo, y en Estados Unidos más que nada. Claro. Ariel, hablemos ahora de otro punto en particular que afecta a Spotify, porque anunció la plataforma que se va de Uruguay por la imposición de un impuesto. Colombia está avanzando en la misma línea con impuestos a varias empresas tecnológicas. ¿Cómo evalúa usted estas gestiones gubernamentales y a qué las atribuye? Específicamente de Colombia, muy bien, no lo tenía muy en cuenta, pero sí lo de Spotify, porque de hecho lo hizo público la semana pasada. Spotify lo publicó en el news de ellos, y es un tema por derechos de autor, que quieren cobrar un derecho de autor, digamos, doble de alguna forma en el lugar, y bueno, esto obviamente lo perjudica a Spotify. Recordemos también que Spotify no fue una empresa que desde el primer momento tuvo mucho rédito, o sea, no tuvo mucho rédito a nivel mundial, y en algunos momentos tenía déficit, y esto se notó recién después de varios y largos años que empezó a tener ganancias. Esto se vio. Ariel Corgatelli, muchísimas gracias por su análisis en France 24 en español. Muchísimas gracias a ustedes. A vos una vez más. Avanzamos con más noticias y vamos ahora a la cumbre de la ONU sobre el clima que se lleva a cabo en Emiratos Árabes Unidos. Una de las novedades de la COP28 es que por primera vez existe un pabellón de la fe. Su objetivo es unir el trabajo de múltiples religiones y ligarlo con el medio ambiente. María Clara Calle y Marina Colorado, nuestras enviadas especiales a Dubái, nos amplían. Dos grandes líderes religiosos del catolicismo y el islam unidos por la COP28. El Papa Francisco y el gran imam Ahmed Al-Tayeb de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, Egipto, firmaron llamado a la conciencia, una declaración en la que piden paz en el mundo y más acciones climáticas. ¿Pero qué tiene que ver esto con la COP28? Pues bien, es la primera vez en unas negociaciones que se tiene este pabellón de la fe. Para eso nos acompaña el rabino Jonathan Nerel. Jonathan, ¿cómo se unen estos temas? La crisis climática es una crisis espiritual. Por eso necesitamos el liderazgo de comunidades de fe para proteger la creación de Dios. Se ha escrito en Génesis que Dios
lo miró a su creación y dijo, muy bien, por eso necesitamos proteger su creación y por eso establecimos ese pabellón de la fe. Un llamado espiritual que incluye a los líderes indígenas aquí en la COP28. Es todo por el momento. Volvemos en breve con más noticias. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.